Una de las cosas, yo vivo en Cantabria, cerca de Santander, que a mí me producía mucho en la juventud, bueno, yo prácticamente he vivido toda mi vida en Barcelona, en Badalona, y sufría mucho cuando salía cada mañana a trabajar, pues el impacto, ¿no? Visual y consecuentemente emocional que me producían los edificios. Era algo tan cotidiano, a mí me afectaba, ¿no? Y aquí, o sea, el campo visual es relajante de por sí, ¿no? Además de todo lo que dice el señor Revilla sobre Cantabria, que es cierto, pero produce una sensación eh, muy, muy alimenticia, ¿no? Y te das cuenta de que la gran farmacopea está en la propia naturaleza, ¿no? Ese factor también es importante, es decir, desborda de alguna forma algo en nuestro interior que nos acerque a la necesidad de esa descodificación, pues la acumulación de estos impactos también, ¿no? Con los que convivimos cada día. 100% de acuerdo. Nuestra vida, Carlos, es una vida diaria muy, muy artificial, viviendo en entornos artificiales. El ser humano se esfuerza y desgasta una cantidad ingente de energía por construir un entorno artificial, y destruye un entorno natural. Eh, Parecemos tontos, sinceramente. Todo ser humano que destruya un entorno natural se aboca a vivir en un entorno artificial. Pero en cambio nosotros somos seres naturales, no replicables, como tal, ¿no? Por lo tanto, creo que eso da una muestra de nuestra terrible ignorancia. Y el proceso espiritual es un proceso enormemente natural. Si ayunas un poquito de manera moderada, si cuidas la alimentación, si meditas, si descansas lo suficiente y sobre todo si activas tu creatividad, accedes a unos sentimientos mucho más profundos, que te llevan hacia tu interior, y ese es el camino del alma, ese es el camino del despertar. La descodificación es una herramienta espectacular para resolver los traumas físicos y los traumas emocionales que nos separan de esa naturalidad, de ese estado natural de bienestar físico, de bienestar emocional, de compartir, porque somos seres que compartimos, no estamos solos, no estamos aislados, eso solo es el ego, y ese retorno a lo natural, a la sencillez, a la alimentación ordenada, a no hacer excesos, a no sacrificarte en exceso, conducen a esa sanación. Y por eso la descodificación es tan importante, porque te permite retornar a un estado en el que dejas de repetir programas y por lo tanto dejas de consumir energía. Por eso dije antes que una de las características es que despiertas una gran cantidad de energía al descodificar programas del inconsciente. Quien quiera contactar contigo, necesariamente tiene que ir a donde vives o también haces... No, por supuesto. La página web importante es la de astrologiacuántica.es. Y en temas de descodificación, hay un blog que es sedescodifica.com. Como solemos decir, pues tienes un eczema o una intolerancia, pues eso se descodifica, ¿no? Pues creamos, mi pareja y yo, un blog que se llama sedescodifica.com. Cualquier persona puede dejar ahí una duda, una pregunta, se le contesta a todo el mundo. Y si hay alguien interesado en astrología, pues en astrologiacuántica.es hay dos informes completamente completos y gratuitos, uno de astrología egoica y otro de astrología cuántica, en el cual pues lo pueden descargar perfectamente de servidores que están disponibles para ello, y solamente metiendo los datos natales pues puedes sacar esos informes, y de hecho puedes acceder a las preguntas descodificadoras para que de una manera autónoma puedas interpretar no solamente tu carta astrológica, sino cuáles son los caminos y los retos emocionales, físicos y mentales que tienes en tu vida. El resto queda de la mano de cada quien para que trabaje, y por supuesto está muy dirigido a cualquier terapeuta que nos pueda estar escuchando, y esa herramienta es totalmente gratuita para que como terapeuta ayude a terceras personas haciendo las preguntas concretas asociadas a su propia astrología, para no perder el tiempo y para ir más a la raíz del posible conflicto emocional. ¿Qué te atrae de lo cuántico? El cambio, la oportunidad, la posibilidad. Lo cuántico es la posibilidad de que suceda aquello que tú elijas que suceda. Y es excepcional. Yo reto a todos los oyentes hoy a que se digan a sí mismos:
mañana va a ser un día excepcional. Mañana elijo vivir un día excepcional. Y lo reto porque cuando lo eliges, lo atraes y eso es lo que llega a tu vida. Y ante cualquier circunstancia, pase lo que pase, trata de elegir aquello que tú quieras que suceda. Obviamente, necesita práctica, necesita concentración, necesita sentimiento, necesita autoafirmación, pero acaba sucediendo, de que sucede aquello que tú elijas que suceda. E igual que los electrones giran alrededor de los átomos y tienen sus orbitales, sus espines atómicos, tienen saltos exotérmicos y endotérmicos, la física es preciosa, pues igualmente tu voluntad puede reafirmarse en la dirección en la que tú quieras. Y así te conviertes en aquello que tú eliges. Y esto es lo cuántico, la posibilidad de que tú seas aquello que tú elijas. Espectacular. La vida es el arte de tomar decisiones, Joshua. Para mí sí, y compartirlas con amor. Comentaba esta tarde en una comida con unos compañeros, surgió un conflicto con una tercera persona y yo les decía, ¿qué es para ti ser un guerrero de la luz, ¿no? Y pues se abría una serie de comentarios, ¿no? Pero ¿qué herramienta utilizarías para ser un guerrero de la luz? Y hemos acordado todos que es la verdad, ¿no? Entonces la verdad nos abre las puertas, la verdad te abre el corazón y la verdad te libera. Y ese es el camino, ¿no? Todo eso implica una responsabilidad y tú sabes perfectamente que, bueno, que hay personas más vulnerables que otras por circunstancias mil, eh, que hay mucho también como en todo, ¿no? Pero parece que, bueno, que donde no se legisla, por decirlo de alguna forma, parece que hay más intrusismo, que eso es relativo también, ¿no? Pero bueno, es un poco por utilizar términos aceptados más o menos por una gran mayoría. Entonces, esa responsabilidad, ¿no?, que de alguna forma nos hace bajarnos del coche y girar, dar la vuelta y entrar por donde está el volante y conducir nuestro propio vehículo en la vida, implica una gran responsabilidad que muchas veces, es decir, al final se hace una pelota como muy grande, ¿no? Donde es necesario empezar por algo, esta descodificación, algo, es decir, que nos haga parar y decir, bueno, ¿de qué forma puedo seguir creciendo? Porque esto es un sinsentido, ¿no? Sí, la palabra clave responsabilidad es fundamental. Va asociada al libre albedrío, va asociada a la voluntad, va asociada a que tú que estás escuchando puedes hacer lo que te dé la santa gana. Quiero decir que eres mucho más libre de lo que piensas, ¿no? Eh, Tenemos miedo a nuestra luz, ya lo he dicho antes a alguien, ¿no? Tenemos miedo a ser quienes somos. Cuando empiezas a expresar la verdad te sueles quedar solo hasta que encuentras en tu camino a alguien que tampoco tiene miedo a ser verdadero. La gente tiene miedo a la verdad y sobre todo la gente tiene mucho miedo a su propia verdad. Eh, por eso que vivimos en una sociedad bastante enferma de soledad, de verdad y de unión. Y tenemos algunos la responsabilidad de compartir esa luz, ya no de querer cambiar a nadie, no, porque cada uno en ese ejercicio de su libre albedrío ha de dar sus propios pasos, ha de elegir sus propios pasos y tiene ese derecho. Nadie es dueño de la vida de nadie, por lo tanto se camina más fácil cuando no quieres cambiar a nadie, pero sí, pues elegimos algunos pues ser un sol o una referencia de aquella luz que hemos encontrado, de ese camino que has recorrido y si alguien quiere cortar y pegar y aplicar en su propia vida experiencias que a otros nos han servido, como en este caso es la meditación, es la astrología, es la descodificación, pues estupendo, ¿no? Y compartir, sobre todo que seamos capaces de compartir todas nuestras verdades individuales para poder hacer unas verdades colectivas. Y de ahí a la verdad universal hay un paso más corto. Pero por lo menos ser capaces de compartir nuestras verdades individuales y hacerlas compatibles las unas a las otras, ¿no? Porque es como hacer un 360 grados donde todos podemos sumar y donde todos podemos aportar. Y cuando aportamos, vamos en el camino correcto. Cuando sumamos, vamos en el camino correcto, ¿no? Y sobre todo con un poco de alegría también, que esta vida hay que disfrutarla y vivirla, ¿no? Decir quita fuerza al hacer. Para mí la fuerza clara está en el hacer. Y muchas veces el decir que vamos a hacer quita fuerza. Por supuesto, es mejor que vayas y hagas desde ti y
me das pie a comentar algo que también considero importante. Yo lo llamo la mesa de los tres reyes. Alguien me preguntaba, bueno, no sé nada de todo esto, ¿por dónde empiezo? ¿Quién soy? Y digo, si quieres empezar desde algún punto, empieza desde lo que sientes, piensas y haces. Pero date cuenta que cada uno de esos tres reinos tiene un rey, el rey del sentir, el rey del pensar y el rey del hacer, y es muy complicado sentarles a la mesa y ponerles a los tres de acuerdo. Puedes pensar una cosa, pero sentir que no es correcta y entonces no vas a hacer nada. O quieres tal vez hacer algo, pero piensas que es incorrecto y entonces tampoco lo vas a hacer y te sentirás mal por no hacerlo. Si eres capaz de poner en una sola mesa a esos tres reyes, el del sentimiento, el primero, el del pensamiento, reflexiónalo un poco si quieres, un poco, no mucho más, y luego finalmente lo haces, pase lo que pase, haz aquello que te haga sentir bien y seguirás el camino del corazón. Y con estos tres comensales aparece un intruso que se llama el ego. ¿Y qué pasa? Pues que el ego es el que divide, el ego es el que enfrenta, el ego es el que te hace creer que estás solo en este camino, el ego de la ignorancia, de la soberbia, del orgullo, de la comparación, de la vanidad. Son egos duros que hay que ir viendo, poniendo nombres. Por eso en el 2003 pues, publiqué unos libros digitales sobre astrología egoica, porque tienes que identificar a tus egos, esos que te están consumiendo la energía, esos que te sugieren que repitas muchas veces los patrones y esos que te hacen sufrir. Y cuando pones el ego a la vanidad, a la soberbia, a la altanería, a la ambición, a la lucha, a la sumisión, cuando empiezas a ponerte esos nombres, entonces empiezas a vencerles, porque dejas de alimentarlos. Y el ego, cuando dejas de alimentarle, se muere, se aleja, se disuelve, se dispersa. Luego aparecen otros. El camino es largo, pero merece la pena conocer tus egos, y ahí está la astrología egoica y esos informes gratuitos para todo el mundo que quiera, decirse la verdad a uno mismo, dejar de alimentar a esos egos y aparece la luz y aparece la verdad de ti mismo. Si no tienes miedo a compartir tu verdad y la muestras sin orgullo, con amor, con cercanía, con paciencia, sin querer cambiar a nadie, sin juzgar nada, entonces yo creo que ese es el camino del corazón, el cuarto camino, y es el que trato de seguir en mí mismo. Nada más que eso, hasta ahí llego. Cada día seguirlo en mí mismo, que ya bastante trabajo tengo.